Hola profe, espero estés bien. Este es mi primer informe de lectura. Me parece un poquito extraño hacerlo en video porque no estoy acostumbrada y no soy muy buena hablando a la cámara, o al menos no me gusta, pero aquí estamos. Yo anoté algunas ideas que voy a ir como no leyendo sino desarrollando. Entonces voy a empezar con la primera. El libro al puro principio habla de que nosotros como estudiantes pensamos que esta materia, que es neuroanatomía, no tiene mucho que ver con la carrera. Y a mí me parece que sí, realmente creo que nos ha ayudado mucho. Esta lectura en general me hizo recordar todo lo que habíamos visto en materias anteriores relacionadas con neurociencia y fisiología y toda la cuestión que tenga que ver con biología. Y me parece muy interesante. Siempre que veo estas materias, recuerdo cuando, no sé si fue la profe Janet o fuiste vos el que nos enseñó eh, que un golpe en la cabeza puede generar grandes cambios. O sea, puede ser que un chiquito jugando se golpeara la cabeza y sin darnos cuenta realmente fue un gran cambio en su cabecita, en su cerebrito, algo que se atrofió, algo que no se desarrolló de la manera correcta, y cuando están adolescentes ese desarrollo no fue correcto porque la madurez no pudo llegar debido a ese golpe. Y todo esto se debe gracias a los estudios que se pueden hacer en la neurociencia relacionados con la psicología. Entonces, para mí sí, estoy completamente en desacuerdo con ese punto. Yo considero que sí, tiene mucho que ver esta materia. Ahora, el punto obviamente ellos lo desarrollan mucho mayor y empiezan a explicar por qué sí tiene relación, y con eso sí estoy completamente de acuerdo. Es muy ligado. Me gusta mucho cuando empiezan a explicar de la interacción del cerebro con el medio, porque empiezan a hablar de la psiconeurobiología. Entonces, ¿qué es la biología? Los procesos mentales y el comportamiento. Sorry por la bulla, así es la vida y así se va a quedar el profe. Estos tres me gustan mucho porque si uno lo piensa, la profe ya siempre nos ha dicho que somos seres neuropsicosociales. Y tiene toda la razón. Nuestra mente, nuestro estado de ánimo y nuestra relación con la sociedad hace lo que somos como personas. Entonces, que la psiconeurobiología esté estudiando estas tres áreas me enriquece mucho el conocimiento y me refuerza todo esto que hemos aprendido durante la carrera. Somos seres biológicos, tenemos necesidades. Si no las cumplimos como nos lo enseñaron en la carrera, ¿verdad? Que no me acuerdo cuál era el ciclo de las necesidades, creo que lo vimos en Gestalt, que si yo no cumplo con la necesidad conforme va avanzando, entonces me van a abrir ciertas carencias y el círculo no va a estar completo, y etcétera, y tienen toda la razón. También somos seres mentales, tenemos nuestros procesos, nuestra perspectiva, que hablamos mucho de eso también, y cada persona tiene como su propio mundo en su cabecita. Entonces eso nos hace diferentes, únicos y especiales. Y cuando viene un paciente a nosotros a darnos, por ejemplo, su punto de vista de: es que yo siento que mi esposo me está siendo infiel, y la realidad es que no es así, sino que se está creando toda una historia en su mente. A mí me enseña mucho estas tres áreas en donde yo puedo estudiar a esa persona, porque es su perspectiva con respecto a la mía, o con respecto a la de su esposo, o con respecto a la realidad que se está viviendo. Y también nuestro comportamiento, porque muchas veces no actuamos de igual manera todos los seres humanos. Claramente aquí vuelve a influir lo que es el comportamiento y etcétera, pero ese comportamiento depende mucho de mi temperamento, de lo que yo he aprendido, de esos procesos que me han llevado hasta donde estoy, qué tanta madurez tengo. Entonces cada personita, cada ser humano es sumamente especial, único y diferente. El hecho de poder estudiarlos desde la neurociencia es maravilloso, porque así puedo yo quizás no justificar, pero sí explicar cómo es una persona, por qué está reaccionando así. No necesariamente es porque es igual a otro, sino que pasó tal proceso de sinapsis, o tal proceso de sinapsis no pasó, o porque tal partecita de su cerebro no se desarrolló bien, etcétera. Entonces ya eso me puede explicar un poco más, no para justificar el por qué es así, sino para poder dar un tratamiento adecuado, un tratamiento más certero a lo que la persona necesita. Para mí la psiconeurobiología es increíble, porque me está abarcando la persona por completo.
No estamos simplemente viendo a la persona desde sus emociones, no estamos solamente viendo a la persona desde su área física, no estamos viendo a la persona desde su área mental, la estamos viendo desde un todo, que es lo que habíamos aprendido en Gestalt, que me encantó. No es solamente enfocarme en algo, sino es el todo que forma esa parte, las partes que forman el todo. Entonces es sumamente interesante. Me gustó algo que dice que estudia la conducta desde la mirada del sistema nervioso, y después de acá viene toda una explicación de lo que es el sistema nervioso central, el periférico, el autónomo y no me acuerdo el otro y cómo se vincula el autónomo con el central y con el periférico y etcétera. Aquí viene como toda la explicación que siempre es muy buena para nosotros, siempre repasarla, estudiarla, aprenderla, memorizarla y etcétera, porque no solamente habla del sistema nervioso central, bueno, el sistema nervioso en general, sino que de todo lo que puede haber en él. Entonces, me gusta que la conducta se estudie desde el sistema nervioso. Hay una parte que menciona desde de la historia de esto, que habla que viene todo del corazón. Desde mi punto de vista, obviamente uno como evangélico lo piensa así. Perdón por la olla. Yo pienso que sí, que definitivamente todo nace de nuestras emociones. Quizás cuando hablan del corazón, hablan de la emoción, ¿verdad? Al menos yo lo percibo así. Y es cierto, muchas veces nos enfocamos en el estudio de simplemente la mente o de lo que sintió esta persona o etcétera, ¿no? Pero hay algo biológico que está ahí, que se está produciendo, ¿verdad? Por ejemplo, cómo me afecta a mí la ira. ¿Dónde siento yo esa ira, verdad? ¿Qué parte de mi cuerpo se está viendo afectado? La tristeza. Ahorita yo acabo, hace poco, en realidad no sé si ya salí, pero estoy en eso, saliendo del COVID. Entonces, te generan muchas emociones, es algo un poquito complejo, pero yo no me puedo enfocar solamente en mi área biológica que se ve afectada a mi cuerpo, sino desde el área emocional, cómo me sentía, qué le afectaba tanto a mi familia o a mi esposo o los que estaban conmigo, el hecho de no poder abrazar a las personas, todo esto. Entonces, me encantó este primer capítulo. Siento que el libro va a hablar de muchas cosas muy buenas y le tengo muchas ansias a seguir leyendo. De hecho que definitivamente lo voy a disfrutar mucho, como todas las lecturas que nos dejas, porque son excelentes, pero excelentes. Y nada, siento que fue un excelente primer capítulo, una gran introducción y ansiosa de aprender muchísimo más. Muy bonito el haber recordado materias anteriores y muy necesario el volver a repasar muchos términos que vi por ahí que no me acordaba y tuve que buscar y etcétera. Entonces, excelente, este primer capítulo fue una buena base para iniciar realmente. Entonces, muchísimas gracias y espero hayas entendido lo que expliqué y te haya gustado. Chao.